Mexicanos y mexicanas, los ecuatorianos, sobre todo el sector empresarial, le está rogando a los empresarios mexicanos que vuelvan a invertir, que inviertan más en Ecuador. Así es, pues se les bajó completamente todo por la acción estúpida de este señor, el presidente junior de Daniel Noboa, mexicanos y mexicanas. Y así lo pronosticaron cuando ingresó de manera violenta a nuestra embajada, donde fue una invasión literalmente a nuestra soberanía, casi una declaración de guerra. Bueno, ya expertos allá en Ecuador ya estaban visualizando esto. Hay planes de corto plazo y de largo plazo. De corto plazo, bueno, la economía se puede caer por los tratados que tenía México, sobre todo las importaciones y exportaciones. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dicen allá en Ecuador? Dice, el consultor político ecuatoriano lo tiene muy claro y dice, México, con todo el poder que tiene en toda la región, mueva los hilos para que le cierren las puertas a empresarios, industriales, etcétera, de Ecuador. Gustavo después platica las miserias de Daniel Noboa. Vamos a escucharlo. Que México, con el enorme poder que tiene en toda la región, que solamente es comparable al de Brasil, mueva los hilos en materia diplomática, económica, y le cierren las puertas en muchos espacios a nuestros empresarios, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes. Más allá de eso, la afectación, insisto, que se hace a nuestros migrantes, les dejan en una absoluta indefensión. ¿Qué otros temas van a gravitar en medio de esta circunstancia electoral? Pues el incumplimiento del gobierno con sus promesas de campaña, ¿no? Voy a crear más fuentes de empleo. Dice que crea 60,000 fuentes de empleo y los datos de sus propios organismos estatales demuestran que 120,000 personas han perdido su empleo en el país en esos 3 primeros meses. Dice que va a apoyar el empleo joven. ¿Cómo le va a apoyar el empleo joven si resta 162 millones de dólares para las universidades? No hay posibilidad de investigación ni de innovación. Claro. Ha perdido una serie de espacios y estaba perdiendo la guerra interna. La curva de caída que tenía la imagen del presidente y que fue verificada por todas las encuestadoras, incluso por organismos internacionales, era constante. El riesgo que tenía de perder la consulta antes de esta crisis era supremamente alto. ¿Qué ocurre? Mientras se produce la incursión en la Embajada de México, al día siguiente el presidente está con un líder del movimiento indígena nombrado hace 2 meses, recibiendo el bastón de mando y curándose en uno de los rituales que claro, desarrollan los indígenas. Esto estuvo planificado. Para que vean, mexicanos y mexicanas, la perversión de este señor. Todo por subir su imagen, su popularidad. ¿Para qué? Para esta encuesta ya tenía planeado, como dijo. Al día siguiente, no sé si se acuerdan, estaba con un líder indígena donde le pasó el bastón de mando y pues ya hacía referente que no iba a dejar que se metieran con Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo lo hizo porque, como ya lo escuchamos, pues no hay inversión. Supuestamente iba a hacer una inversión de 60,000 millones, yo creo, de dólares. Bueno, pero tiene pérdidas de hasta 120, entonces no le alcanza. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues ya saben los apagones. Por cada día que pasa en un apagón, que son hasta entre 8 y 13 horas, se pierden entre 70 y 80 millones de dólares. Así tremendo. Bueno, ¿qué más dicen allá en Ecuador? Los expertos por esta cuestión de las relaciones rotas con México y por la cuestión de las relaciones comerciales. La balanza comercial hoy de Ecuador con México es deficitaria para nosotros, para los ecuatorianos. México nos provee algunos productos. Entonces, los empresarios mexicanos, supongo, deben estar presionando al gobierno de México para que, repito, se maneje este tema en el ámbito que se tiene que manejar. Es un ámbito estrictamente diplomático que no afecte ni comercialmente ni financieramente. Adicionalmente a eso, México también tiene inversiones acá en el Ecuador y me imagino que se tienen y deben sostenerse en esa vía. La balanza comercial hoy de Ecuador con... Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. En la balanza, ¿a quién le pesa más? Pues obviamente Ecuador.
Y ahorita les voy a mostrar una gráfica que ya les he puesto aquí varias veces. Ecuador exporta más hacia México que México hacia Ecuador. Recuerden, nuestro primer socio comercial es Estados Unidos. Obviamente hay varios países, como en este caso Ecuador, pero Ecuador sí depende más de México. Y pues ya, bueno, aquí la balanza comercial de Ecuador con México es deficitaria para el país. O sea, para Ecuador le está yendo mal. Y pues en aquel entonces, pues estaban hablando de que, bueno, a lo mejor el presidente AMLO, por esta cuestión del comercio, pues va a detener, va a hablar con los empresarios, pero pues no, fue una cuestión grave. Y pues lo que hizo el presidente, pues fue lo conducente y fue la mejor respuesta ante esta situación. O sea, no se dobló a cuestiones empresariales como lo estaba diciendo esta persona. Además, dice, la ruptura diplomática entre Ecuador y México por el asalto a la embajada podría afectar su comercio de 943 millones de dólares. Empresarios temen impacto en inversiones y lucha contra el crimen. La crisis polariza a Ecuador mientras el gobierno enfrenta crisis de inseguridad. Y justamente esto ya lo había dicho el presidente junior de Daniel Noboa, que por eso está la desesperación, porque sabe que va a perder ante la corte, además porque esta cuestión de pues, los negocios, el comercio con México, además también por la cuestión del crimen, supuestamente para que ayuden, para que tengan una mejora contra el crimen, pues quieren que México se establezca nuevamente las relaciones para México cooperar con la inteligencia, con lo que sabe sobre los supuestos carteles que están allá, que dicen que hay muchos de México. Bueno. La ruptura diplomática entre Ecuador y México, generada por el asalto sin precedentes a la embajada mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, podría afectar el intercambio comercial entre ambas naciones, estimado en 943 millones de dólares durante 2023. Asimismo, los empresarios locales analizan el impacto no solo en términos de comercio e inversiones bilaterales, sino incluso a nivel de colaboración contra el crimen organizado. Adicionalmente, esta crisis ha generado una ruptura con el bloque opositor en el Congreso que amenaza con acciones de fiscalización, mientras la polarización política regresa a Ecuador en medio de la crisis de inseguridad. O sea, todo le salió completamente mal esta estrategia al presidente junior de Daniel Noboa. Le salió el tiro por la culata en pocas palabras. ¿Qué pasó? ¿Sí escucharon bien? Cuando pasó esto, ya tenía al grupo opositor, pues ya habían hecho varias leyes en conjunto. Pasó esto, lo de la invasión a la Embajada de México. Bueno, tuvo minoría y además, pues ya lo vimos hace pocos días, perdió hasta el 20% de la popularidad. Esto que supuestamente había hecho con el líder indígena para ganar popularidad para las encuestas, pues completamente la perdió toda. Dice, conflicto entre México y Ecuador con impactos económicos de corto plazo, estima Banco Mundial. Esto es a corto plazo. El largo plazo ahorita se los leo. El Banco Mundial advirtió que las incertidumbres políticas de cualquier tipo impiden las decisiones de inversión tanto nacionales como internacionales. El Banco Mundial ve probable que el conflicto diplomático entre México y Ecuador tenga un impacto económico de corto plazo, pero advirtió que hay incertidumbre en el entorno, por lo que hizo un llamado a restablecer las relaciones entre ambos países. Esto fue casi justamente cuando ocurrió, casi el mismo mensaje que dio el Departamento de Estado de Estados Unidos, que se pronunciaba que efectivamente condenaba lo que viene siendo las relaciones
diplomáticas que condenaba esta ruptura, pero no condenaba a Ecuador. Condenaba que sobre todo las leyes internacionales no son para quebrarse, y decía que, bueno, como son socios comerciales o son aliados, así decía el publicado, que México y Ecuador son aliados, que arréglense entre ustedes. Más o menos es el mismo mensaje de esta organización, del Banco Mundial. Dice, por supuesto que el Banco Mundial y las instituciones están viendo esto con atención en términos de impactos directos sobre la economía. Probablemente sea algo relativamente menor a corto plazo, pero hay incertidumbres con respecto al entorno general. Bueno, ¿y qué pasa? Esto es a corto plazo. Ahorita les voy a poner lo que es a largo plazo. Y vean, es que de verdad fue, fíjense, Ecuador, el impacto económico de una decisión equivocada. Aquí yo le cambiaría por una decisión estúpida. Perdón que digan la palabra mexicanos y mexicanas. Y pues es que esto va a afectar al pueblo ecuatoriano, estas acciones. Recuerden, lo que está haciendo, lo que busca el presidente es castigar a este gobierno bananero. Pero sus acciones, esto ya está impactando a el pueblo ecuatoriano. Y vean, esto lo acaban de publicar el día de hoy. Invito a empresarios mexicanos a que sigan invirtiendo en Ecuador. Vicepresidente del Comité Empresarial México-Ecuador es el que está invitando a los empresarios mexicanos que sigan invirtiendo en Ecuador. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues como ya vieron, a corto plazo pues está cayendo la economía, sobre todo a las empresas ecuatorianas. ¿Y qué es lo que pasa? Por ahí vi comentarios de que, pues, bueno, pues es que ellos sí quisieran invertir, pero como el mismo gobierno de México, ellos no le tienen confianza ahorita a este gobierno bananero de Ecuador. Porque por cualquier cosa, pues van a tener repercusiones. Y es lo que está viendo ahorita todo el mundo. Por eso ha perdido inversiones Ecuador. Y vean, esto es la visualización, la gráfica que ya les había mostrado. Dice, ¿qué sucede con el comercio cuando la diplomacia se vuelve amarga? Veamos el conflicto entre México y Ecuador. Las exportaciones entre México y Ecuador. Estas barras en amarillo, estas grandotas, es la exportación de Ecuador hacia México. A través de los años se ha incrementado. Entonces, en pocas palabras, a Ecuador le ha convenido. 2007, 2015, 2016 y pues ya es parte de la pandemia, ¿no? Aquí 2020 se bajó, pero subió nuevamente. O sea, ha habido un incremento de exportaciones de Ecuador hacia México. Al contrario, estas barras chiquitas son las exportaciones que hace México hacia Ecuador. Y como han visto, pues estaban estables y luego se bajaron. ¿Por qué? Porque México ya, pues su socio comercial principal es Estados Unidos. Entonces a nosotros, a México, no le pega tanto esta ruptura de las relaciones con Ecuador. Y más lo que se viene, porque ya escuchamos lo que es a corto plazo. ¿Qué es lo que pasa a largo plazo? Déjense lo busco. Por aquí lo tenía. Ya aquí está. Dice, si México logra sacar de Ecuador de la ONU, ¿qué podría enfrentar? Dice, el exministro de Finanzas de Ecuador, Diego Borja, señaló que con Ecuador, fuera de las organizaciones de las Naciones Unidas, el impacto económico sería devastador y esto sería a largo plazo. Dice el exministro de Finanzas de Ecuador, bueno, es lo que les acabo de leer. Como parte de las posibles sanciones, se ha planteado el bloqueo a los programas de financiamiento, lo que incluirá la imposibilidad de acordar a créditos con instituciones multilaterales claves como el Fondo Monetario Internacional, el FMI o el Banco Mundial.
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahorita lo que les leí de corto plazo era el Banco Mundial. Estos organismos, según Borja, representan pilares fundamentales en el funcionamiento multilateral de Ecuador, con el Fondo Monetario Internacional solo proporcionando aproximadamente 6.500 millones de dólares en los últimos 2 años. La exclusión de Ecuador de estos mecanismos de financiamiento tendrían consecuencias desastrosas para su economía, privándolo de una ayuda económica vital en un momento crucial. Además, las implicaciones económicas, la exclusión de Ecuador de la ONU también tendrían profundas repercusiones políticas y diplomáticas. El país se vería privado de una plataforma crucial para la participación en toma de decisiones a nivel internacional, así como la capacidad de ejecutar su voz en asuntos de importancia global. El asunto de la Embajada en México en Quito, que resultó en la agresión a un diplomático y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, desató una serie de acciones legales y diplomáticas. El gobierno mexicano presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia buscando la suspensión de Ecuador en la ONU como medida preventiva por estos actos. Pues como la ven mexicanos y mexicanas, pues se le viene negro a Ecuador. Y pues ya escuchamos a Daniel Noboa que medio estaba rogando, pero él ponía como que las reglas de que no te voy a pedir disculpas, al menos, bueno, no te voy a dar a Jorge Glass. Eso era la condición. Pero sí quiere que se restablezcan las comunicaciones. Dice, queremos tener con México un diálogo fluido y de paz sin intervenciones, afirma Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Dice, más de un mes después de que Ecuador interrumpiera la Embajada de México en Quito, reitera que la irrupción en la Embajada de México se realizó porque Glass es una persona condenada por delitos. Así de loco anda este señor. Y pues el mismísimo Nicolás Maduro ya había previsto que estas acciones las hizo con respaldo de Estados Unidos. Dice, Maduro publicó en esta entrevista y dijo, Estados Unidos apoyó la irrupción en la Embajada de México en Quito. Daniel Noboa ordenó a la policía ingresar a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass recién después de recibir el apoyo de Estados Unidos, afirmó Nicolás Maduro. Y hablando de locuaces, chéquense esto, mexicanos y mexicanas. En serio que justamente por órdenes de Estados Unidos, pero la verdad es que este sí se pasa de locuaz. Pues ¿de quién estamos hablando? Pues de Javier Milei. Fíjense lo que dijo allá en España. Y pues a romper relaciones con todo el mundo este señor. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Y qué calaña de gente. Mientras Argentina se cae a pedazos, este señor se la mantiene viajando a todo el mundo, a todos los lugares, sobre todo a estas conferencias que hace la derecha. En este caso, el partido político de Vox. Y bueno, pues fue a insultar ya escucharon, a la esposa del presidente o primer ministro, no me acuerdo si es presidente o primer ministro de España. Dice, Javier Milei tenía escrito todo el discurso. Cuando dejó de leerlo, porque si se dieron cuenta, hizo una pausa y luego ya empezó a decir estupideces. Fue para decir que la mujer del presidente de España es corrupta. Así metió a Argentina en un conflicto internacional innecesario. El payaso que controla a la derecha para reírse es totalmente impresentable. Fin. Y bueno, ¿qué va a hacer España? Dice, ahorita les pongo lo que va a hacer España. Dice, así debe actuar México y extraditar al simio alcohólico de Noboa, por las buenas
o por las malas y realizar elecciones urgentes porque la fanática de Abad es otra enferma mental. Bueno, yo creo que está hablando de una política de un líder político allá en Ecuador. Ecuador viviendo su peor crisis de gobernabilidad gracias al 52% de florindos subdesarrollados. Bueno, ¿qué va a hacer España por lo que acabamos de escuchar de Javier Milei? El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las... Y todavía peor, mexicanos y mexicanas, como España es parte de la Unión Europea, parece ser que la Unión Europea, como miembro, como grupo, pues le puede cerrar comercio a Argentina por esta estupidez literal del presidente Milei a ir a insultar. O sea, va a España invitado por el grupo ultraderechista y ya por sus... por como está loco, le habla, sigue muchos consejos de su perro que ya está muerto. Pues ya empezó a insultar a la presidenta, a la esposa del presidente. Y pues ya saben, cerrándose las puertas de todo mundo, de China, de Brasil, de México, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y es una cuestión parecida a lo que pasó con Ecuador. Obviamente Ecuador fue más grave porque ahí sí invadieron la embajada. Pero pues para que vean que justamente estos dos, como dijo Maduro, estos dos títeres de Estados Unidos pues están haciendo un caos aquí en América Latina. Están haciendo todo esto, ¿para qué? Pues para que no se haga la unión de América Latina, todos los planes que se habían hecho y justamente como dijo el presidente Gustavo Petro. Este es un retroceso para esta unión que se tiene en los países y obviamente Estados Unidos buscando los recursos, ¿verdad? Pero vaya que sí se encontraron un payaso canijo y pues rompiendo relaciones con todos los países. ¿Y qué pasa cuando rompe relaciones con todos los países? Bueno, pues ahora sí este señor sí está a merced de estar haciendo todo lo que le dicte Estados Unidos. Pues así se van a quedar los argentinos, lamentablemente, a lo que diga Estados Unidos. Pero bueno, ellos votaron por este señor, ahí ya no hay que meternos. Pero ¿cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Bueno, justamente esto, ¿cómo la ven esto que hizo Javier Milei? Y cómo ven, pues, de la súplica de, pues, a los empresarios mexicanos que sigan invirtiendo en Ecuador porque se les viene la noche. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.